marcando el rumbo, Siempre tempranito para ti. marcando el rumbo. Tenemos ahora mismo un invitado para iniciar nuestra mañana que vamos a conversar hoy, pero le recordamos nuestros teléfonos 809-683-8790. Katia, ¿quién tenemos en la mañana de hoy? Tenemos aquí con nosotros al padre Polanco Lama. Padre Jacobo Lama, que es el ceremoniero religioso de la Orden Ecuestre de Santo Sepulcro de Jerusalén. Y con él vamos a hablar de Habemus Papas, porque ayer en vez de ser un humo blanco todavía salió un humo negro. Significa que no se ha elegido todavía el próximo Papa que ha de sustituir al Papa Francisco. Muy buenos días, padre, muy buenos días, reverendo. Buenos días a todos ustedes y a los que nos están escuchando. Justamente ahora acaba de salir humo negro de nuevo, o sea que ya van 3 votaciones. En la mañana de hoy en Roma se tuvieron 2, por lo que todavía no se ha elegido al Papa. Mientras el humo negro existe, es que no se han puesto de acuerdo. Efectivamente, mientras tengamos humo negro saliendo por la chimenea, no tenemos la elección del Papa. El humo, o sea, la fumata se realiza 2 veces al día, a no ser que en una de las elecciones se tenga ya la elección, porque esta mañana en Roma, lo que pasa es que aquí todavía son las 6 de la mañana, pero allá ya se han tenido 2 votaciones. Y en la primera efectivamente no ha salido y se ha esperado la segunda, tampoco ha salido, y entonces se han quemado las boletas y ha salido el humo negro. Ya en la tarde se tendrán 2, o sea que pudiera ser que a las 11:30 de la mañana, hora dominicana, o tal vez a la 1 de la tarde, tengamos fumata. Y si no la tenemos a las 11:30, la tendremos a la 1, y entonces ahí ya será negra o blanca, ya veremos. ¿Hasta qué día tienen los 133 cardenales reunidos, pues, fecha para que esa fumata se realice y salga humo blanco y puedan decir Habemus Papa? Bueno, tenemos, según la Constitución Apostólica que rige el cónclave, deben tener al máximo 3 días de votación fuera del día de ayer, o sea que se cuenta hoy como 1, 2, 3. Ya después del tercer día, si no han elegido todavía, pues entonces se toma un día de receso y luego pues se continúan las votaciones. Pero en los últimos cónclaves que hemos tenido, de los últimos papas, realmente pues ya al segundo o al tercer día se elige al papa, o sea que muy probablemente hoy tengamos ya la elección del papa, y si no la tenemos hoy, pues la tendremos mañana. Reverendo Jacobo Lama, estamos conversando con él sobre el cónclave que se está realizando en en Italia, en La Sistina, una capilla, una iglesia que también nos manda a una historia de arte combinada con la historia religiosa. ¿Qué expectativas hay en la Iglesia Católica ante una nueva elección del Papa? ¿Tienen ustedes alguna expectativa específica? ¿Tienen ustedes alguna preferencia de los posibles nombres que se han baloteados alrededor de que pueden ser electos papas? Bueno, nombres así, la iglesia nunca va a tener nombres antes de la elección. Sí, claro, por supuesto que hay personas que incluso aprovechan esta oportunidad y hasta hacen apuestas. Esto está pasando, pero en cuanto ya al perfil del Papa, pues claro, los cardenales se han estado reuniendo en lo que se conoce como el precónclave o las congregaciones generales antes de la celebración del cónclave, desde que incluso murió el Papa Francisco, ya han sido convocados a Roma y han tenido reuniones todos los días. Y allí, pues, se han conocido, se han escuchado unos con otros, han visto, porque como vamos a entender, son 133 cardenales que vienen de más de 70 países del mundo y la mayoría no se conocían. Y entonces han establecido más o menos cuál es el perfil que la iglesia necesita ahora mismo para el sucesor de Pedro, que en este caso, pues una de las cosas que más se han mencionado es primero ver la herencia que nos deja el Papa Francisco y continuar muchas de las reformas y pues también todo lo que tiene que ver con la parte de la protección de los menores y toda esta cosa, el tema también ecológico, que es parte de la doctrina social de la Iglesia,
y sobre todo también se ha visto que se necesita un papa que en este momento específico histórico sea un papa que venga a buscar también esa unidad tan querida por el Señor de la Iglesia. O sea, se habla de un papa que pues en la diversidad, ya que todos somos distintos, pues mantenga la unidad. Reverendo, padre, déjeme hacerle una pregunta. ¿Existe ese ánimo, esa esperanza de darle continuidad al papado que acaba de dejar Francisco en cuanto a una iglesia reformista? A ver, la iglesia, hay un dicho en la iglesia que es iglesia siempre reformanda, la iglesia siempre se está reformando y en los pontificados anteriores siempre se ha visto esta continuidad, aunque no han sido iguales, porque la continuidad no quiere decir que el papa que viene ahora va a ser exactamente igual que el anterior o va a querer hacer exactamente las mismas cosas. No necesariamente, pero eso no quiere decir que no haya continuidad. Okay. Ahora bien, las reformas impulsadas por el Papa Francisco en lo que tiene que ver principalmente con la curia romana, que cambió la estructura interna de cómo se maneja, además de otras cosas más, pues eso sí se le va a dar continuidad, entendemos que sí. Y de eso hablaban los cardenales, porque esto que yo estoy diciendo, por supuesto, no es algo que yo lo pienso, claro, más bien que lo han pensado ellos y lo han dicho y ha salido de lo que necesita la iglesia en este momento. Y lo que más sobresale es el tema de un papa que pueda garantizar la unidad dentro de la iglesia entre los diversos sectores o diversos grupos que formamos la iglesia, pues porque claro, nosotros, la unidad en la diversidad, el hecho de que el Espíritu Santo nos permite de diferentes formas, podemos alabar a Dios, podemos orar, podemos tener tradiciones litúrgicas distintas y a pesar de eso ser todos católicos y parte de la misma iglesia. Y eso es lo que están pidiendo los cardenales y que se quiere ahora mismo con la elección de este Papa. Padre, ¿no habría en esa elección alguna intención de seguir incluyendo en la dirección de la Iglesia Católica a los diferentes continentes? Ya tuvimos un latino, siempre han sido europeos, faltaría pues o un asiático o un africano que dirigiera la Iglesia Católica, aunque la realidad es que en América Latina, Brasil sobre todo, es el país más católico que existe hoy en el mundo. La Iglesia en América pues es el continente donde tiene mayor fortalecimiento la Iglesia Católica. No obstante a eso, no hemos tenido ni papa, ya tuvimos el primer latino, al Papa Francisco, no podrá ser ese nuevo Pedro de África o de Asia. No incide eso en la elección de ese nuevo Pedro. Bueno, yo les decía que este cónclave es el cónclave primero más grande de toda la historia porque estamos hablando de una cantidad sin precedentes de cardenales provenientes de diversas partes del mundo, más de 70 países. Para que ustedes tengan un balance, el cónclave que eligió Papa Francisco, la proveniencia de cardenal era de 40 países, estamos hablando de 70. Y por supuesto los números han subido en el continente africano, en el continente asiático. Es probable, es posible, vamos a decirlo así, es posible que sí, que se elija un papa que venga de uno de estos lugares. Pero esto no es una norma, ni tampoco es una preferencia que se va a decir, tiene que ser ahora de África porque ya elegimos uno de Latinoamérica. No, ojalá se pueda y ojalá salga, pero no es que los cardenales están pensando que tiene que ser de tal continente, sino que está la posibilidad ahí, por supuesto. Cuando usted hablaba de que debe ser un papa que siga pues renovando la iglesia y que la iglesia se continúa en constante movimiento, renovación, de esos 133 cardenales que están reunidos, 103 son nuevos y fueron nombrados precisamente por el Papa Francisco. Tendrá esta parte pues también connotación de esa renovación que continúa permanentemente la Iglesia Católica fomentando y practicando. Bueno, claro, el hecho de que el Papa Francisco haya elegido a la mayoría de los cardenales actuales, o sea, del grupo que está votante en el cónclave, pues por supuesto que influye, pero no influye desde el punto de vista, como algunos pensarán, ¿no? Que si lo eligió el Papa anterior, es que van a votar a uno necesariamente igual que él o que tenga la misma mentalidad que él. No, la verdad es que cada uno, cada cardenal, pues es un mundo, es una cabeza, tiene su forma también de ver las cosas, algunos coincidirán, otros tal vez no,
pero entiendo de que la continuidad no la vamos a ver desde esa perspectiva, ¿no? Sí. Pero sí, por supuesto, el hecho de que hay cosas que se van a continuar como se han venido realizando, porque el Papa Francisco verdaderamente ha marcado pues una senda, vamos a decir, un camino por el cual continuar, pero también tendremos otras cosas. La sorpresa, decimos siempre que el Espíritu Santo no es el que elige al Papa, pero es que el que inspira la elección del Papa. Y por supuesto, si los cardenales, que por eso oramos, se dejan inspirar por el Espíritu Santo, pues darán a la Iglesia el Papa que ella en este momento específico, histórico, necesita. La Iglesia Católica ha tenido una ala conservadora que siempre ha manejado desde el Vaticano las decisiones a nivel mundial. Con la gestión del Papa Francisco le ha dado un espíritu más inclusivo y democrático a la Iglesia Católica. El tema del Papa Francisco, pues llamar a las divorciadas a entrar, a regresar a la Iglesia. El tema del Padre Francisco, incluir a las mujeres en la administración del gobierno del Vaticano, aunque eso no lo dejó digamos escrito, pero sí lo dejó con las personas nombradas, las mujeres nombradas y los cambios hechos. El hecho del Papa Francisco hablar del perdón para las mujeres que abortaron, para la población LGBT, todas esas cosas que el Papa Francisco hicieron, pues amotinaron también una ala conservadora de la Iglesia que tiene resistencia a estos temas. Aquí en la República Dominicana no vi a ninguno de ustedes de la Iglesia pues hablar en contra de estas medidas, ni a favor ni en contra, pero hay países que sí se tomaron posiciones y se han pronunciado unos a favor y otros en contra. Esta parte, ¿cómo lo recibió y cómo ve la Iglesia Católica? O no, porque usted no puede hablar de la Iglesia Católica, sino usted como parte de la Iglesia Dominicana que dirige aquí, ¿cómo ve ese futuro de esas medidas? ¿Serán echadas para atrás? ¿Han dado positivismo? Porque vimos también que la Iglesia Católica en la gestión del Papa ha crecido. En la gestión del Papa Francisco ha crecido los feligreses afiliados a la Iglesia Católica. Bueno, hay que aclarar algunos puntitos ahí. Lo primero, la Iglesia no tiene secciones o facciones como nosotros hablamos en el mundo de la política, que si conservadores, liberales, etcétera. Sí, por supuesto, hay mentalidades distintas, pero no podemos hablar desde esa perspectiva de conservadores, liberales, etcétera. Por otro lado, también el tema de hablar de democracia. La Iglesia no es una democracia, ni va a ser nunca una democracia. Eso tenemos que tenerlo claro. La Iglesia ha pasado por un proceso ahora que el Papa Francisco quiso llamar a la Iglesia a reflexión, que es la sinodalidad, que se habla de escucha atenta de todos, pero al final la democracia es algo que implica que todos digan su parecer y que se haga lo que quiera la mayoría. Aquí eso no va a pasar porque la Iglesia Católica no es una democracia. Ahora bien, nosotros por supuesto que sí, el Papa ha tenido una serie de medidas, por decir así, que no han sido desde el punto de vista doctrinal, sino que han sido desde el punto de vista más bien que tiene que ver con la disciplina. ¿Y qué ha sido esto? Bueno, él ha querido pues enfocar su pontificado en las periferias, en aquellos que estaban más alejados, y se ha dirigido hacia allá, la mirada la ha puesto en ellos, la puso en ellos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de lo que me preguntabas de los divorciados vueltos a casar, pues el documento del Papa sobre este tema, que trajo su polémica efectivamente, porque en algunos casos no fue muy bien entendido, pero el Papa no cambia la doctrina. El Papa lo que habla es de un acompañamiento personal, de darse cuenta en cada caso si existe o no la realidad del matrimonio y por supuesto el hecho de poder o no estar dispuesto a recibir la comunión. Pero eso es un tema que sería un tema teológico que yo tendría que durar mucho explicándolo, pero también el tema de los pero en definitiva grupos, no fue LGBT, en definitiva no fue un cambio doctrinario, sino una visión de acompañamiento, de como me pero dice, que es la visión que la Iglesia siempre ha tenido. Solamente el hecho de que no haya sido pronunciada por un papa directamente. Por supuesto hay sectores, grupos que esto no lo han entendido de esa forma, pero por esto no digamos que haya necesariamente
grupos tan marcados de esa manera. Cuando hablamos ahora, por ejemplo, del tema de la unidad, que era lo que yo les planteaba al principio, pues lo que se quiere es eso, porque uno a veces por querer, vamos a decir, sanar algunas heridas puede abrir otras, y eso tal vez sin la intención, y eso tal vez se pudo haber dado en algunos casos, y por eso hemos tenido todas estas situaciones. Por eso el Papa que ahora se ha elegido, pues una de las misiones y de los retos que tiene es la unidad. Es esa unidad de la iglesia. Bueno, muchas gracias al Padre Lama por habernos, Jacobo Lama, acompañado. Gracias por sus miradas y sobre todo por explicarnos cosas que definitivamente desde la parte cotidiana los radioescuchas nuestros no la conocen y que es importante. Eso que tú decías de que la iglesia no es democrática, es importante establecer que precisamente ustedes tienen unas jerarquías y que esas jerarquías son respetadas y que tienen instituciones que son las que eligen esa jerarquía y el cómo se eligen esa jerarquía y que además tienen reglas que ustedes sí las cumplen, las hacen cumplir en su mayoría y eso es importante también que quienes nos escuchan entiendan y nosotros lo hemos visto en el transcurrir de los años como la Iglesia Católica pues también ha hecho ese acompañamiento a todas las personas que de una manera u otra deciden. Yo no soy católica, padre, yo soy evangélica, pero soy de la secreta, dicen los amigos míos, porque yo soy tengo muchas visiones que no van tampoco con la iglesia evangélica. Entonces, el pastor de mi iglesia me dice que la iglesia es como un hospital y me dice siempre, ¿quiénes van a los hospitales? Los enfermos. Entonces, ¿quiénes van a las iglesias, a misa? Los pecadores, porque al final lo que buscamos es el perdón, la redención de Jesucristo y de Dios. Y bueno, todos los creyentes pecamos, es cierto, pero tenemos también esa fe que nos invita a reflexionar no solamente sobre el perdón, sino aprender a no cometer otra vez los hechos. Así es, así es. La iglesia es un hospital de pecadores. Así mismo, pues la ha definido el Papa en muchas ocasiones, el Papa Francisco. Pues muchas gracias por acompañarnos, que tengan muy buen día. Tempranito hoy en la mañana estuvimos aquí marcando el rumbo con el reverendo Jacobo Lama, que nos acompañó hablando del cónclave que se realiza en Italia, en la Sistina, Catedral Sistina, donde se está eligiendo 133 cardenales elegirá al nuevo Papa. Sí. Y estamos esperando precisamente ese humito blanco y esas palabras de habemos papas y que se presente el nuevo Papa en ese famoso y codiciado balcón de San Pedro para presentarse, dar su nombre de pila, inmediatamente dar el nombre con el que el mundo lo conocerá como el próximo Papa de la Iglesia Católica. Muchísimas gracias. Comenzando el día, informando, analizando al mundo, aquí llegó